Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el capítulo 8, que es Impuestos al Comercio Internacional, un área que ustedes conocen y manejan, así que va a ser un capítulo más sencillo para que puedan incorporar estos conocimientos. Bueno, los impuestos al comercio internacional pueden definirse como la aplicación de gravámenes a bienes y servicios que se trasladan de un país a otro, donde desde un punto de vista económico son importantes porque son los instrumentos de política comercial que tiene un país y también obviamente que cumplen una función recaudativa. Entonces, en base a esto que mencionamos, podemos agrupar o dividir, mejor dicho, desde el punto de vista en su utilidad como instrumentos de política comercial, en instrumentos vía precio, como pueden ser los aranceles, retenciones, ya sea si se trata de importación o exportación, impuestos, tarifas, subsidios o restricciones cuantitativas en cuanto a lo que son cuotas, prohibiciones o también la creación de empresas que centralicen los procesos de comercio exterior, ya sea de importación o exportación. Por el objeto de las finanzas públicas, nosotros nos vamos a concentrar en los instrumentos vía precio, porque son los que están relacionados al mecanismo de ingreso y gasto. Algo importante es qué justificaciones se le da a la aplicación de estos instrumentos. En el caso de los aranceles, prácticamente la justificación central es la protección de la industria local, pero dentro de ese objetivo hay diferentes corrientes o diferentes justificaciones. Por ejemplo, lo que es la industria naciente, se justifica desde el punto de vista que cuando hay un proceso de creación de empresas necesitan una etapa de aprendizaje para poder volverse competitivos, y si la apertura hacia el exterior es total e irrestricta, no pueden competir con los bienes importados y eso lleva a que no pueda desarrollarse ese sector de la economía. Entonces es necesario generar un marco de protección para que esa industria pueda crecer, fortalecerse y luego abrirla a la competencia. También puede haber cuestiones relacionadas, por ejemplo, en países como el nuestro, donde el mercado financiero no está bien desarrollado, por lo tanto tiene dificultades como no tener acceso a crédito, que en otros países es mucho más sencillo. Entonces puede ser que en un primer momento esa industria produzca con costos muy altos, pero finalmente con el paso del tiempo se vaya haciendo más eficiente y de esa manera equiparando sus precios con respecto a los precios externos. Otra cuestión importante es que puede que se generen ciertos procesos de aprendizaje que derramen sobre otros sectores o sobre la población, y esto permita la generación de sinergias, formación de clúster, por ejemplo, que sea más importante incluso que la mano de obra que generan o que lo que pueda generar en exportaciones en un futuro, sino que gracias a que existe ese sector permite otros procesos de aprendizaje para luego o que luego van a servir para dar valor a otro tipo de productos, otros sectores. Por lo tanto, hay una externalidad positiva que estaría justificando la intervención del Estado para que esos procesos puedan llevarse a cabo. Sin embargo, esto no está exento de críticas, si se quiere, porque hay muchos puntos de debate respecto a cuánto debe durar la protección, si está garantizado ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Muchas veces terminan siendo prorrogados en el tiempo y nunca se sacan, y luego cuando es necesario sacar esos aranceles, los sectores asociados hacen presiones para que eso no suceda, o si está justificado que el consumidor local deba pagar precios más altos por algo que podría adquirir más barato en el extranjero. Entonces, bueno, y también qué conductas
si se quiere, produce la eliminación de la competencia, ¿sí? Porque se forman estos grandes grupos concentrados o monopolios que luego realizan presiones para que no haya cambios y ellos puedan continuar con un mercado cautivo. Luego están los derechos compensatorios y los derechos antidumping, que son aquellos que recaen sobre las importaciones, donde lo que se busca es proteger a la industria local respecto a prácticas comerciales desleales que puedan tener empresas de terceros países. Sobre todo se identifica el dumping cuando una empresa está vendiendo en el extranjero por debajo del precio que vende en su mercado de origen, o también cuando se logra identificar que está vendiendo por debajo de sus costos, ¿sí? Porque digamos que está llevando a cabo una política para romper un mercado porque tal vez tenga espalda financiera para aguantar esa situación, o que esté ganando en otros mercados y de esa manera eso le permite subsidiar la venta en otro país, romper la competencia local y luego apropiarse de ese mercado y subir los precios. O también que se detecte que está recibiendo subsidios por parte en su país de origen y de esa manera le permite llegar con un precio que de otra forma no llegaría. ¿Cuáles son las dificultades para, por lo menos las más notorias? Es lo que se llama el dumping esporádico o de liquidación, que es muy difícil de detectar, y además una vez que lo detectaste y empezaste a hacer los estudios necesarios para demostrar que hay dumping, ya se terminó, por lo tanto el daño lo causó y luego desapareció, por lo tanto también es difícil de demostrar y también es difícil o demora mucho todos los circuitos formales y administrativos que hay que seguir para tomar represalias. Por ejemplo, en el caso de la industria del cerdo en Brasil, la escala productiva de Brasil es prácticamente 10 cerdos por cada uno que produce Argentina, y cuando tienen dificultades de colocación rápidamente salen y venden estos productos a precios muy bajos, porque obviamente es un producto biológico que cuando pasa determinado momento se vuelve muy ineficiente, el animal sigue comiendo y genera pérdidas para el productor. Por lo tanto, salen con precios de remate y eso perjudica a la industria local. Sin embargo, una vez que ya se sacó el sobrestock, vuelve a la normalidad. Entonces, bueno, sería un claro ejemplo de un dumping de liquidación. Nuestra legislación obviamente contempla la aplicación de gravámenes compensatorios, sobre todo cuando se percibe que hay directa o indirectamente subsidios en alguna etapa de su proceso productivo. Y bueno, luego tenemos otros dos gravámenes que son por ahí de menor envergadura, o a veces algunos no son utilizados, otros han desaparecido, pero tienen una naturaleza jurídica diferente. Por ejemplo, la tasa estadística, que grava las importaciones de productos no originarios del Mercosur, ahí tienen alguna serie de exclusiones, o también las tasas aduaneras, como puede ser lo que se paga por el recurso humano que cuando realiza una tarea fuera del horario habitual o cuando tiene que trasladarse hasta alguna planta, ¿sí? Son esos costos que genera ese proceso. Desde el punto de vista gráfico también podemos analizar cuál es el impacto de un arancel. Esto también lo estuvimos viendo en el capítulo 4. La situación inicial es la línea que va de O a EFB, ¿sí? La línea negra, donde inicialmente los consumidores consumen en Q3, 0Q3, ¿sí? Es decir, en el corte del punto B con la línea de demanda interna. En este caso, las importaciones van de Q0 a Q3, la producción de 0 a Q0 es abastecida por productores locales, y PI es el precio internacional. Con la aplicación del arancel, el precio se va a lo que es PR, ¿sí? Que es PI por 1 más T, que sería el arancel, y entonces la nueva
La nueva oferta es 0 o ACG, que en este caso la cantidad consumida baja a Q2 porque ahora el precio es más alto, y las importaciones de este producto en vez de ser Q0, Q3 son Q1, Q2, es decir, hay un aumento de la producción local al encontrarse protegido con un precio más alto. Entonces, entre los efectos económicos hay un efecto protección positivo porque permite aumentar la producción interna de Q0, Q1 gracias al arancel, y van a estar recibiendo un precio mayor y eso los estimula a producir más. Un efecto consumo negativo porque antes los consumidores locales consumían hasta Q3 y ahora consumen hasta Q2 porque el precio es más alto. Hay un efecto fiscal positivo porque antes no estaba el arancel y ahora sí está, que obviamente va sobre toda la parte que se está importando, que es de Q2 a Q1, entonces, y por el diferencial entre el precio más el precio con el arancel, que sería el rectángulo CGFE, y un efecto balanza comercial positivo porque obviamente se va a estar importando menos cantidad de mercadería. Obviamente que acá siempre distinguimos efectos de corto plazo, mediano o largo plazo, porque puede que si lo analizáramos a largo plazo, finalmente se termina nuevamente importando bienes, ¿sí? O se hace algún desvío que termina quitando estas ventajas iniciales. Otro punto importante respecto a, porque bueno, cuando aplicamos el arancel decimos que estamos protegiendo, sin embargo hay distintas formas de medir la protección y hay que tener cuidado porque no es lo mismo hablar de la protección efectiva que la protección nominal. Para esto hay que analizar no solamente los aranceles que se ponen sobre los bienes finales o de consumo final, sino también en los casos que haya utilización de insumos importados en su proceso productivo. Por lo tanto, el indicador de protección efectiva lo que mide es una tasa de protección expresado respecto al valor agregado por la industria o por un sector, y no solamente con esta protección nominal que va sobre el bien de consumo final. Bueno, esto es una fórmula que es de la tasa de protección efectiva, donde TJ es la tarifa nominal del bien que estamos analizando, ya listo para consumo, donde se le resta la sumatoria de los impuestos sobre los insumos que utiliza por la protección, por la cantidad de ese insumo que se utiliza o el monto en valores de ese insumo que se utiliza, y se lo divide por 1 menos la sumatoria de esa proporción de bienes importados sobre ese producto. Lo vemos con números, siempre la fórmula está bueno pasarlo a números. Por ejemplo, en el caso del sector automotor, si tenemos que se le pone un arancel del 30% a los vehículos ya terminados, y también existe un arancel de 20% sobre las autopartes, y para producir un auto local se necesita el 50% de las piezas importarlas. Si vemos cuál es la protección nominal sobre los autos terminados, es de un 30%, pero si aplicamos la fórmula tendríamos ese 0,30 menos el 20% que está el arancel sobre los productos importados, la proporción que se usa es el 50%, ¿sí? Entonces reemplazando llegamos a que tenemos una tasa de protección efectiva del 40%. Por lo tanto, vemos que no siempre o puede haber diferencia entre la tasa de protección efectiva y la tasa de protección nominal, de acuerdo a lo que suceda también con los insumos y qué tanto participen esos insumos en el proceso productivo. Hay dificultades en la aplicación de aranceles en los derechos específicos, como su base de cálculo expresada en unidades físicas, son inflexibles a la variación de precios y también ante el tipo de cambio, y eso
a veces genera distorsiones o también dificultades en la recaudación.